Bien, regresamos con ustedes en esta segunda parte. Bueno, el doctor Alfredo Polanco, como siempre, le pido excusa porque nos extendimos un chin más en el tiempo de introducción. Tomamos un tema porque no sabíamos que estaba ahí, pero ya está ahí. Le pedimos excusa a ustedes y al doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días a todo nuestro público. Estamos en Navidad. Pueden ver cómo tenemos aquí todo montado, las luces navideñas. Dije, bueno, no me voy a quedar atrás. Vamos a hacer un día navideño. Qué bueno, qué emocionante para que todo nuestro público vea que también acá estamos en Navidad. Y para el día de hoy tenemos un tema de verdad importante, un tema relevante, y vamos a hablar un poquito de historia de la medicina. Yo recuerdo en mi época de adolescencia, en la década de los 80, cuando yo estaba todavía cursando la secundaria, surgió algo que llamó mucho la atención y es que muchos pacientes en Estados Unidos, pacientes contraían infecciones respiratorias, infecciones por hongos, y no se sabía la causa. Esos pacientes tenían el sistema inmunológico debilitado hasta que en el año 1982, porque los primeros casos surgieron en 1981, en el 1982 se vio la proliferación de esta enfermedad que debilitaba el sistema inmunológico de quienes la padecían, básicamente pacientes homosexuales, pacientes bisexuales, pacientes hemofílicos, y esa enfermedad se le denominó SIDA, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Luego fue detectado un virus que era capaz de provocar esa enfermedad y se le denominó a sí mismo el virus de inmunodeficiencia humana. Un virus que hay muchas teorías de cómo surgió en la humanidad. De hecho, hay datos que hablan de que en la década de 1930 fue detectado el primer caso en África. Luego se habla de que en el 1959 también. Y hay también muchas teorías que dicen que este virus surgió de la investigación, por ejemplo, de vacunas contra el virus de la hepatitis B, contra la poliomielitis, etcétera. De manera que hay muchas teorías de cómo surgió este virus. Pasa la década de los 80, las personas siguen teniendo infecciones y ya se sabía que este tipo de infección se transmitía básicamente a través de secreciones, por ejemplo, fluidos vaginales, a través de las relaciones sexuales, en el semen, a través de transfusiones sanguíneas, también que se podría transmitir de la madre al hijo. Continúan las investigaciones y ya en la década de los 90, yo recuerdo claramente en mi época de estudiante de medicina, ya de interno de medicina, cuando teníamos a esas pacientes embarazadas, esas pacientes que daban a luz a sus hijos, que le transmitían la enfermedad y que todo el mundo tenía miedo. Mi residencia, mi experiencia en el Hospital Padre Villine, donde hice las especialidades de medicina interna y de nefrología, recuerdo yo que anteriormente, en la década de los 90, la mayoría de los pacientes que tenían el virus de inmunodeficiencia humana y que tenían SIDA, pues lo llevaban al Hospital Padre Villini. Recuerdo yo el doctor hematólogo eminente, doctor Norman de Castro, estaba, pues, era una de las pocas personas que pues trataba de buscarle la solución a estos problemas de estos pacientes que llegaban, por ejemplo, con una diarrea crónica de 3, 4 meses de evolución. Cuando se le hacía la prueba de VIH, pues salían positivos con el virus que provoca el SIDA. Luego veíamos, justamente cuando estamos haciendo la residencia médica, que esos pacientes que tenían tuberculosis, a la mayoría, cuando le hacíamos la prueba de VIH, pues salían positivos. De manera que ha sido un recorrido bastante largo y que nosotros
los hemos visto porque fue prácticamente una enfermedad que surgió con nuestra adolescencia. Uno muy preocupado, pues el adolescente, que es la persona ya que está entrando a la vida sexual activa y de repente se habla de que hay una enfermedad que se transmite básicamente a través de las relaciones sexuales y que no tiene cura. Eso es lo lamentable del caso. En el año 2000, pero en la década de los 90 resurgen medicamentos que pueden, pues, controlar la enfermedad. El paciente, pues, usando múltiples tipos de pastillas, podría, pues, ya controlar la enfermedad, evitar en gran manera las infecciones oportunistas. Inclusive en el año 2000, en 1995, 94, pues ya surgen unos medicamentos bastante buenos, pero ya en la década del 2000 sí que hay saltos novedosos importantísimos, porque por ejemplo, ya surgen aquellos medicamentos que si usted tiene un contacto con una persona infectada por VIH, pues usted puede utilizar unos medicamentos por 4 semanas y ya con esta medida, pues usted puede evitar ser contagiado o usted fue contagiado por el VIH, pero no va a desarrollar la enfermedad. En el año 2020, en marzo, justamente en la época de la pandemia, pues un paciente que recibió tratamiento durante 30 meses fue declarado curado de SIDA. En el 2021, otro paciente, o sea que hay varios pacientes que han sido curados con el SIDA. Hasta ahora, que queden claro, que quede bastante claro, no tenemos, no contamos con una vacuna para el tratamiento del SIDA, para la prevención del síndrome de inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA. Sin embargo, se están en avances bastante significativos, pues se cree que ya para el año 2030, pues vamos a contar con esa vacuna. Pero ¿qué es lo más importante de todo? Lo más importante es que la mayoría de las personas con una sola tableta, con una sola pastilla, pueden ya, pues, utilizar un tratamiento, claro que lo van a utilizar de por vida, y con este medicamento el paciente ya no es infectante y el paciente puede, en la mayoría de los casos, no desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia Doctor, adquirido quiero hacer una SIDA. pregunta. ¿Cuáles son los objetivos para el año 2025? Se habla así mismo, 95, 95, 95. ¿Qué significa eso? Que el 95% de la población que tiene SIDA, y vamos a hablar de las estadísticas antes que esto, unas estadísticas importantísimas. El SIDA ha matado a más alrededor de 40 millones de personas, pero existen actualmente alrededor de 40 millones de personas que presentan, que tienen el virus de inmunodeficiencia adquirida. La mayoría, es decir, 25 millones de personas viven ¿dónde? En África. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que para el año 2025, específicamente ya prácticamente dentro de un año, que el 95% de las personas tengan acceso a los medicamentos antirretrovirales, no importa en el país que usted viva. ¿Por qué? Porque en el 95% de los casos, estos medicamentos antirretrovirales pueden anular lo que es el desarrollo o evitar el desarrollo del SIDA. O sea, el paciente puede tener el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, pero en el 95% de los casos de los pacientes que están utilizando estos medicamentos no se va a desarrollar la enfermedad. Y el otro 95% es que el 95% de la población que tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida conozca que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque hasta ahora, alrededor del 85% de los pacientes que, perdón, del 15% de los pacientes que tienen SIDA no conocen. Entonces es importante que usted conozca su condición de que es portador del virus de inmunodeficiencia adquirida, porque usted, utilizando los tratamientos antirretrovirales, ya usted se considera en una persona que no infecta.
Entonces, ¿por qué tratamos este tema en el día de hoy? Porque cada día 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Eso no significa que solamente vamos a hablar de esta enfermedad, de esta infección para el mes de diciembre. No, es importantísimo que usted recuerde que esta es la fecha y que vamos a tratar, todas las autoridades, importantísimo que el de salud pública de todos los países del mundo se involucren en lo que es dar el conocimiento debido a la población de qué es el SIDA, qué es el VIH, que la población tenga conocimiento de que esta enfermedad existe y que en República Dominicana tenemos una población de pacientes con VIH, si mal no recuerdo, alrededor de 70,000. No tengo el dato todavía exacto. Entonces es importante que la población que tiene la infección tenga el conocimiento. Si usted sabe que es VIH positivo, que usted se ha hecho la prueba, esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Esta es una enfermedad que inmediatamente a usted se le diagnostica, pues a usted lo van a tratar, le van a dar un tratamiento. ¿Para qué? Para que un corto periodo de tiempo ya usted sea una persona no infectante. ¿Por qué? Porque disminuye lo que es la carga viral. Y la carga viral es lo que va a conllevar a que usted pueda transmitirle la enfermedad a su pareja o a cualquier otra persona con la cual usted tenga relaciones sexuales. ¿Cómo Doctor, se manifiesta? doctora, Sí, antes de eso, le quería hacer una pregunta, doctor. Mi percepción es que los fallecimientos por SIDA, por VIH, ha descendido drásticamente. claro que Eso sí, tiene es que ver así. mucho con la educación, tiene que ver mucho con que el Estado haya prestado mayor apoyo al combate de esa enfermedad, o a qué usted le atribuye, si es que coincide usted conmigo. Sí, sí, precisamente, Licho y amigos televidentes, es diferente a lo que ocurría en la década de los 90. Nosotros, por ejemplo, que yo trabajaba bastante de lleno en la residencia médica del Hospital Padre Villini, por ejemplo, nosotros veíamos cómo una gran cantidad de pacientes que llegaban diariamente con infecciones por neumonía, infecciones por tuberculosis, diarreas, y esos pacientes, o sea, había que tener una sala prácticamente para esos pacientes. ¿Por qué esos pacientes tenían enfermedades oportunistas? Porque no había acceso a una droga, a un medicamento. No todos los pacientes tenían acceso a esos medicamentos para que esta enfermedad sea menos letal. Entonces, esos medicamentos tenían múltiples efectos secundarios y eran muchos medicamentos. Un paciente tenía que utilizar 3 a 4 medicamentos. Sin embargo, ahora, en la actualidad, usted es diagnosticado con VIH-Sida y usted hay un programa donde a usted se le dan esos medicamentos, que es una sola tableta. Y el paciente, al cabo de poco tiempo, porque se le da seguimiento, ya ese paciente, pues la carga viral disminuye. Por tanto, los glóbulos blancos, que son los defensores de nuestro cuerpo, aumentan y por tanto usted va a tener menos infecciones oportunistas y por tanto va a haber menos mortalidad. O sea que en la medida en que avanzamos en la medicina concerniente al VIH-Sida, vamos a tener menos pacientes que van a morir por la enfermedad. Cosa diferente a lo que ocurría en la década de los 80 y en la década de los 90. Entonces, también es importante que ya no hay ese estigmatismo tan fuerte como anteriormente, cuando uno, fulano tiene SIDA, había muchos comentarios. Ahora todo el mundo sabe o conoce de pacientes que son portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida, que lleva su tratamiento y que esa persona lleva una vida prácticamente normal. Esa persona puede estar incluso con su pareja sin ningún tipo de problema porque en el 95% de los casos de esos pacientes pues ya no van a transmitir la infección. O sea, es bastante importante. Pues bien, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Usted adquiere el virus a través de una relación sexual que puede ser de hombre a mujer o de hombre a hombre, esas relaciones pues anales, o también porque se haya pinchado con objetos o porque le hayan pues transfundido sangre, que es muy difícil, sobre todo en República Dominicana, cuando
hay un proceso bastante estricto de la sangre que se le va a transfundir. Pero bueno, usted adquiere la enfermedad y en principio usted no va a tener ninguna sintomatología porque esa enfermedad o infección cursa en varias etapas. El paciente puede tener lo que diríamos un proceso parecido a un proceso gripal, que no da ninguna importancia y posteriormente ya no presenta absolutamente nada. Puede tener algunas ronchas en la piel, etcétera, se confunde con una gripe, unos salpullidos, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Ese virus se esconde y se queda en su cuerpo latente. Ahora, puede durar ese virus años en su cuerpo sin presentar ningún problema. Y usted no sabe que tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida, usted tiene su pareja, usted tiene una relación por ahí, entonces usted es capaz de infectar a su pareja, o a la otra persona, o a la otra, o a la otra. Las personas que se inyectan, por ejemplo, que utilizan varias agujas, los drogadictos, etcétera, que fueron de los primeros casos encontrados en Estados Unidos, básicamente en la ciudad de Nueva York, pues usted va a transmitir la enfermedad a través de esas agujas que usted ha utilizado y que se la prestó a una persona que utilizan drogas. Entonces, por eso esta población es un poquito más susceptible. Llega un momento en que su sistema inmunológico está deprimido. ¿Por qué? Porque la gran cantidad, yo mandé unas imágenes, como el virus invade el sistema inmunológico, invade los glóbulos blancos. Entonces, esos glóbulos blancos invadidos ya no forman parte de la defensa de tu cuerpo. Entonces ahí ese paciente, por ejemplo, adquiere el bacilo de la tuberculosis, o simplemente el paciente había adquirido el bacilo de la tuberculosis cuando su sistema inmunológico estaba pues fuerte. Entonces ese paciente, ¿qué es lo que va a desarrollar? Va a desarrollar una tuberculosis pulmonar. El paciente va a llegar al médico presentando tos, fiebre, dificultad respiratoria, se le va a hacer la radiografía y ¿qué vamos a encontrar? Datos que sugieren que el paciente tiene tuberculosis. La primera medida que nosotros como médicos tomamos en un paciente que sospechamos de tuberculosis, que es hacerle la prueba de VIH. En este paciente, ¿qué va a salir? VIH positivo. Entonces, el paciente, el virus lo que hizo fue que inactivó las células defensivas, te deprimió el sistema inmunológico. Como tu sistema inmunológico está deprimido, ese bacilo de la tuberculosis te va a provocar una tuberculosis pulmonar, tos, dificultad respiratoria, etcétera. ¿Ok? Gracias a Dios contamos en República Dominicana y en la mayor parte del mundo con medicamentos para el manejo de la tuberculosis, pero al mismo tiempo tenemos que tratar la infección por VIH. Entonces, este paciente va a recibir medicamentos ¿para qué? Para el manejo de la tuberculosis, pero también va a recibir medicamentos para el manejo de la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida. Ese paciente tiene SIDA. O puede ser que el paciente tiene una enfermedad diarreica aguda, tiene 6, 7 días con diarrea, perdió peso, tiene ya 10 días con diarrea, tiene 3 semanas con diarrea. Cuando va al médico, entonces vamos a encontrar que ese paciente tiene SIDA, que son de las manifestaciones principales. El paciente va a perder bastante peso, va a tener lo que le llamamos moniliasis oral o sapito, Candida albicans, en un paciente adulto. Son datos o pérdida de peso que sugieren que ese paciente está infectado por el virus de inmunodeficiencia adquirida. Muchas veces el paciente, para evitar ser juzgado o por temor a que le hagan el diagnóstico de VIH, tarda en ir al médico. Yo sé que posiblemente algunas personas que nos están viendo van a tomar la decisión, la conducta de asistir al médico en el día de hoy o mañana o en esta semana, porque tienen sospecha de que posiblemente en alguna ocasión se haya contaminado con el virus y de ahí en adelante ha tenido una sintomatología que le sugiere que posiblemente tenga el virus de inmunodeficiencia adquirida. Yo creo que sí, que es tiempo de que usted vaya al centro de salud y converse con su prestador de salud, con su médico familiar, con su médico general, etcétera. ¿Para qué? Para que ese médico le indique las pruebas pertinentes, la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque es importante que usted
como persona tenga conocimiento de si está positivo o está negativo. Si está positivo, usted ya debe de iniciar inmediatamente el tratamiento antirretroviral, un medicamento que le va a anular prácticamente el virus de inmunodeficiencia adquirida, y usted con eso va a proteger a su pareja, a su entorno. Si está negativo, qué felicidad. Usted va a celebrar sus navidades, va a tener más precaución de ahora en adelante, porque usted debe de saber que todavía existe el virus de inmunodeficiencia adquirida. Eso no ha desaparecido. Entonces es importantísimo que usted tome en cuenta que si usted sospecha, hágase la prueba, porque no le cuesta nada. Ahí donde le están haciendo gratis en salud pública. Usted simplemente tiene que hablar de que quiere hacérsela y usted va a hacerse su prueba de VIH. No importa que usted sea un ejecutivo de banco, no importa que usted sea un trabajador de la construcción, no importa que usted sea un cronista de arte, un trabajador de la televisión, etcétera. Cualquier persona puede estar infectado por el virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus que produce el SIDA. Doctor, otra Pero pregunta. la buena noticia, y vamos a seguir recalcándola, es que hay tratamiento. Y si usted tuvo una relación sexual dudosa, mande a buscar a esa persona y hágale la prueba. Porque si está positivo en las primeras 24, 48, 72 horas, usted utiliza los medicamentos antirretrovirales, usted no se va a contagiar de SIDA. ¿Por qué? Porque estos medicamentos van a impedir que usted, que adquirió el virus, usted desarrolle la enfermedad. En las primeras 48 horas es lo ideal. Mientras más rápido usted utiliza el tratamiento, mejor. Y usted nunca va a salir positivo. También es importante con los datos estadísticos que si usted sospecha que adquirió la infección hace una semana, usted se hace la prueba, usted va a salir negativo. Porque generalmente la prueba te da positivo, generalmente después de 4 semanas de haber estado infectado. Lógicamente, si usted tiene una relación sexual sospechosa, usted se hace la prueba hoy y se la hace dentro de un mes. Y ya usted va a estar seguro de que usted está negativo contra el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Sí, Entonces es importante, Licho, que por ejemplo ahora viene Navidad. Ya desde que viene la fiesta del pavo, el Viernes Negro, el Thanksgiving, ya la gente está en Navidad. Entonces, en Navidad abunda más lo que es la promiscuidad. Entonces, hay más casos, es igual que en Semana Santa, hay más casos posibles de contagio. Hágase su prueba, de verdad. Esté seguro de que usted no tiene la enfermedad. Y si la tiene, esté seguro de que en nuestro país se le van a suministrar los medicamentos antirretrovirales y que estamos a la altura de Estados Unidos con eso. Son los mismos medicamentos que le dan a los pacientes europeos, estadounidenses, etcétera. O sea que usted aquí y el otro en Filadelfia le van a dar el mismo tratamiento, un tratamiento de calidad. Entonces, con ese medicamento usted va a evitar tener la manifestación del SIDA. Cualquier pregunta, Licho, y que los amigos televidentes tengan, pues es importante nosotros Mire, la estar esperanza, prestos. doctor. Yo estuve ayer Sí, leyendo un reportaje importante sobre la hepatitis C. Y entonces me hablaba ese reportaje de que la hepatitis C, que antes era incurable, que la gente antes no se recuperaba, pero antes quiero decir 10, 15 años. Y claro. ya la hepatitis C no es un problema de la salud. ¿Usted Muy, prevé muy, que el SIDA va hacia ese camino? sí, 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 claro, claro. Por eso cuando usted revisa la página de la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen claramente, en el 2025, 95, 95, 95, ellos hablan de los 495. Y ahí está importante que el 95% de la población infectada por VIH sepa que la tiene. Porque así, el 95% de la población que tiene el VIH ya con el tratamiento no va a desarrollar la enfermedad. Y que el 95% de la población no va a ser infectante.
entonces que el 95% de la población tenga acceso a los medicamentos. Ahora, para el 2030, ellos están casi seguros de que ya va a haber una cura, de que ya vamos a tener vacunas. Entonces, por eso vamos a protegernos. Es bastante importante. Es como decías, como acababas de apuntar, Licho. Anteriormente, yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando comencé a trabajar con los pacientes de diálisis, mi gran temor era contagiarme de la hepatitis a virus C. Porque yo decía, hay vacuna para la hepatitis a virus B. Ok, todo el que es médico, cuando entra a medicina, lo primero que le hacen es que le ponen las vacunas. Una primera dosis hoy, una dentro de un mes y otra dosis dentro de 6 meses. Ya, usted está vacunado contra el virus que produce la hepatitis B. Dicho, y hay desconocimiento de eso, hay mucha gente que no lo sabe. Señores, por eso es importante este tipo de programa, porque cuántas personas que me están viendo aquí no saben que hay vacunas, que con esas vacunas usted va a evitar tener una hepatitis a virus B, ¿ok? Ahora bien, usted tiene el virus de la hepatitis C, hay tratamientos que curan 100% la hepatitis a virus C. Y eso no existía hasta el otro día. O sea, una curación completa. Entonces, estamos avanzando Correcto. en la medicina. Entonces, los organismos de salud pública, yo sí digo que es bastante importante. Parece que se frizó. No, no, sigue, se Digo le yo, los escucha. organismos de salud pública, sí, es importantísimo que divulguen Se le está frizando, doctor. que pongan esos anuncios de que hay cura. Aquí no se oye, Manuel. Bueno, doctor, se le está frizando. Parece que las condiciones ambientales le están afectando ya la transmisión. No sé si usted me escucha, pero no se le escucha y no se, su gesticulación no se siente en el programa. Así que, bueno, vamos a pedirle excusa al doctor. No sé cómo hacerlo así. Gracias, doctor, por su participación en el día de hoy. No sé si usted me está escuchando ahora. ¿Me escucha? Bueno, parece que él no me está escuchando, Manuel. Parece que hay problemas con la transmisión. Sí, Está señor. bien ya. Bueno, pues gracias al doctor Alfredo Polanco por estas orientaciones. Lamentable que no pudimos redondear el final porque parece que el internet como que se frizó. Entonces vamos a una pausa, Manuel, y venimos entonces ya para el final del programa.